manifestado nuestra inconformidad cuando se anunciaba en un principio, cuando Dolores Padierna y Mario Delgado presentaron esta iniciativa. Lo que no nos parece bien es que después de que hicimos Parlamento Abierto, después de que se platicó con todos los grupos sociales en los que tienen que ver los fideicomisos, y después de la palabra empeñada del coordinador Mario Delgado, no solamente con los legisladores que asistimos, sino con todos aquellos que tuvieron que ver en cada parlamento, se empeñó la palabra en que estos nos desaparecerían. Y nos damos cuenta que basta nuevamente con una opinión del presidente en contrario para que cambien de opinión. Pero se había comprometido con la comunidad de artística del cine, productores, actores y demás. Se había comprometido con todas aquellas personas migrantes que todavía faltaba que se les regresaran sus recursos. Se comprometió con 3 parlamentos o 4 que hubo que tienen que ver con la educación, la ciencia y la tecnología. Se comprometió con los deportistas de alto rendimiento y también exteriorizó en ese momento su preocupación con que tuvieron gobernadores, presidentes y municipales, y con funcionarios inclusive, porque se hablaba de la desaparición del Fonden. Y miren ustedes, desaparecer los momentos donde puede haber incendios, donde puede haber inundaciones, donde puede haber tragedias y que no se tengan recursos necesarios para ello, nos parece a nosotros también otra tragedia. Entonces nosotros no acompañaremos la aprobación de la desaparición de los fideicomisos, sino todo lo contrario, vamos a seguir argumentando el por qué esto no debe de ocurrir, y ojalá y Morena y sus aliados pues atiendan todas las preocupaciones de todos aquellos que asistieron al Parlamento Abierto. Lo peor que nos está ocurriendo en ese sentido en la Cámara es de que solamente eso que se le llama Parlamento Abierto pues es una exposición de posiciones, pero al final, aunque en este caso se habían tomado acuerdos, pues no se les hace caso. Es una burla, ¿no? Porque pues los hacen trabajar y los hacen expresarse y resulta que les dicen gracias por participar. Pues sí, es que al final de cuentas creo que la mayoría lo hace por cumplir un requisito, por simular que se está consultando, pero si tomamos en cuenta todas las voces que se exteriorizaron en los distintos parlamentos, todos se manifestaron en contra de que desaparezcan los fideicomisos, y al contrario, hicieron un compromiso de transparencia, de cómo se debieran de manejar los recursos, y en eso habíamos quedado, pero ahora yo de repente pensé en que verdad habíamos avanzado en un tema, lo celebramos en su momento, pero ahora nuevamente pues nos encontramos con que al parecer esto no será así lo ha manifestado ya la mayoría, pues con una facilidad, un día dicen una cosa y otro día dicen otra. Y por ejemplo en el caso de las pensiones, ¿los van a acompañar así como viene o tiene que hacerse adecuaciones? Vamos a tener algunos conversatorios y vamos a proponer también el que podamos escuchar especialistas en la materia para hacer un análisis pormenorizado de la iniciativa. Que si bien es cierto el presidente y ha habido sectores que la han aplaudido y le han dado la bienvenida, yo le doy la bienvenida para el debate, para que reflexionemos, porque al final los aforistas, las empresas siguen ganando a partir de la administración de los recursos de las y los trabajadores, y las pensiones, a pesar de todo lo que se diga ahí, siguen siendo insuficientes para que las personas vivan dignamente una vez cuando ya se hayan retirado. Entonces me parece que este tema, ojalá y no lo quieran meter de fast track, sino todo lo contrario, que demos una discusión amplia en este sentido. Diputada, el tema de los fideicomisos va a salir, parece que va a salir en fast track, ¿no? Eso parece, el día de hoy está convocada la comisión para discutir esta propuesta de dictamen, y es probable que lo quieran subir para el próximo jueves, que vamos a sesionar martes, miércoles y jueves. Pensamos que el jueves pudieran subirlo, pero justo el día de hoy vamos a manifestarnos en contra desde la comisión, porque nos parece que en nombre de la austeridad, bueno, este austericidio, mejor dicho, pues viene a dejar las preocupaciones que tenemos en distintas áreas, la que tiene que ver con
con los desastres, con el Fonden, la que tiene que ver con los deportistas de alto rendimiento, las preocupaciones que quedarían, los problemas que quedarían en torno a la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, lo que tiene que ver con el ámbito del cine, con los artistas, con las producciones, lo que tiene que ver con los exbraceros, entre otras cosas. Entonces, me parece que lo único que hacen es dejar el problema y llevarse el dinero, que es lo que andan haciendo, que en nombre de la austeridad y demás, estar buscando debajo de las piedras para tener recursos que son destinados pues a los megaproyectos del presidente, como hemos visto. Una preocupación puntual es lo que tiene que ver con desaparecer los fondos de ciencia y tecnología. Y también exteriorizar hace unos momentos nuestra preocupación de que en la Cámara de Diputados, y nuestro malestar, mejor dicho, en que luego hay parlamentos, se comprometen y luego se desdicen. Esto es lo que ocurrió en el caso particular de los fideicomisos. Vimos cómo las distintas comunidades asistieron, participaron, argumentaron y se comprometieron además de cómo transparentar y eficientar los recursos en los distintos fideicomisos. A cambio, en ese entonces se tuvo por parte de la mayoría un compromiso en que no desaparecerían. Así lo expresó de manera directa y eso fue público el coordinador Mario Delgado en su momento, pero ha bastado que el presidente tenga una opinión distinta pues para que también cambien de definición en la Cámara de Diputados, lo cual lamentamos. Gracias, diputada. Diputada, argumenta Mario Delgado que estos recursos, 150,000 millones, se destinarían a la atención de la pandemia. ¿Usted en el dictamen, en la propuesta, ya en el documento formal, ve una garantía de que así pueda ser? No, eso no es garantía. Digo, todos los recursos, el presidente un día dijo que había 500,000 millones de pesos, nadie sabe ni de dónde los sacaron ni dónde están, ¿no? Y que todas las argumentaciones que han tenido en ese sentido para tener recursos para otros, si hablamos desde el Huachicol, por ejemplo, cuando lo pararon, no hemos tenido claridad en ese asunto. En este tampoco lo tenemos. Y me parece que para ellos es muy sencillo decir que serán utilizados para la pandemia, cuando vemos inclusive que en el presupuesto, en el paquete económico, de manera particular en la propuesta de presupuesto, no hay nada destinado para ese fin. Y vemos cómo finalmente esto solamente lo utilizan para sacar recursos de donde sea, a costa de que sea, y lo siguen destinando a sus megaproyectos. Si en verdad hubiera una preocupación por lo que está ocurriendo en nuestro país a partir de la pandemia, a partir de la emergencia, entonces debieran de parar uno de los proyectos o algunos de los proyectos en donde sabemos que sí hay recursos y que estos pueden esperar, a partir de que vemos que en estos momentos no es indispensable, que sigan concretándose lo que tiene que ver con el Tren Maya, lo que tiene que ver con el aeropuerto de Santa Lucía, y que finalmente si hubiera disposición y preocupación, que los paren. No decimos que no los hagan, sino que los paren y atendámoslo ahora lo que es urgente. Diputada, esta emergencia la están utilizando para desmantelar prácticamente muchos programas que a ellos se les hacen insignificantes. Sí, han desaparecido programas. Hay en el presupuesto un desdén a ciertos grupos sociales como niñas, niños, adolescentes, el que tiene que ver con las mujeres. Vemos que en donde aumentan, pues tiene que ver en donde están sus proyectos insignia, por llamarles de alguna forma. Vemos cómo aumenta lo que tiene que ver con la Sedena, pero le aumenta pues porque ellos al menos tienen 13 funciones más, están de constructores, están de vendedores. Entonces, me parece finalmente que no están atendiendo lo urgente, como ya decíamos, que tiene que ver con la pandemia. Y no solamente desaparecen programas, sino también paralizan a la administración pública federal. Ya lo vimos con la disminución del 75% de recursos, que insisto, esto parece un austericidio. No, y ahora les dijeron que no van a tener aguinaldo los altos mandos, como si fuera una decisión del presidente cuando la ley lo consagra. Pues es una vulneración a los derechos que ya están consagrados, y lo que debemos hacer es de que ojalá y las personas lo denuncien y no permitan ese atropello. Muchas gracias.